Bienvenidos al presente video donde les narraré las principales fuerzas que actúan sobre reticulados. Bueno, dentro de los reticulados nos podemos encontrar estructuras que normalmente las podemos conocer en grandes obras civiles como lo son puentes. En este caso traigo tres ejemplos, uno en una imagen esquemática y dos en imágenes reales. Para el video de hoy no nos centraremos en los puentes, sino nos iremos más a lo que son estructuras de cubierta. Las estructuras de cubierta normalmente vienen en dos materiales, lo que son en madera o las que vienen hechas en acero o en acero galvanizado, depende de su tipo de construcción y materialidad. La cubierta tiene muchas funciones para lo que es una obra y una estructura, pero la principal de ellas es proteger de los efectos ambientales y generar un espacio amplio para poder distribuir lo que son los espacios que se van a utilizar abajo. La materialidad es bastante importante y va a variar y va a tener varias incidencias dentro de un proyecto, ya sea económico o sea de la parte estructural. En esta imagen podemos observar una estructura metálica y que se encuentra en proceso de construcción. Siempre es más fácil ver un elemento estructural en su proceso de construcción. Aquí podemos ver una cubierta también reticulada, donde también está en proceso de construcción, pero a diferencia del anterior, vemos que ya no llega a la cimentación a través de estructura metálica, sino en este caso llega a través de pilares de hormigón y unidas por vigas de hormigón. En general hay muchos tipos de reticulados para cubiertas, algunas son cerchas, algunas vienen en forma de arco como la presente imagen, y van a ir variando a lo largo del sistema que se necesita o del diseñador en particular. Y estructuras mucho más grandes reticuladas en forma, tipo, figura, materiales a usar. Se pueden usar diferentes polímeros. Actualmente el ser humano ha ido implementando a lo largo de la historia modificaciones que permiten acompañar la creatividad de la arquitectura con utilidades estructurales que funcionen y que tengan mayor espacios para una visibilidad. En este caso, la idea de la cubierta, además de proteger de los efectos ambientales, permite el ingreso de un aporte de luminosidad durante el día de una forma impresionante, generando espacios abiertos, cerrados, abiertos internamente y cerrados a los efectos de lluvia, viento o nieve de acuerdo al lugar geográfico donde esté construido. Bueno, centrémonos en la historia de este video. En este video vamos a hablar acerca de las cargas principales que afectan un reticulado en una cubierta. El primero de ellos es su peso propio. El peso propio se refiere a que el reticulado se debe sostener a sí mismo. Cada material va a estar afecto de la gravedad, sea madera, acero galvanizado, acero normal o en su caso algún polímero de los que se utilicen, siempre va a estar afecto de la gravedad, así que va a aparecer el peso propio. La segunda es la carga muerta. Carga muerta nos referimos a todos los materiales que se colocan encima del reticulado, es decir, las tejas, antenas, cargas adicionales, lo que puedan colocar cargas de celulares, antenas de celulares y entre otros elementos que se pueden colocar. Cargas ambientales, las más destacadas normalmente son dos, que serían viento y nieve. Y finalmente tenemos lo que es la carga viva, que hay que considerar un porcentaje de carga viva durante la vida útil de una estructura, que explicaré más adelante el por qué. Dentro del peso propio va a ir obviamente lo que es la materialidad, la más conocida y muy bien utilizada por el ser humano ha sido la madera. La madera es un material primero que todo económico, resistente, durable y que tiene mucha versatilidad entre su tamaño y su resistencia, que permite además un agradable ajuste visual y que es utilizado no solo por su rendimiento económico, sino muchas veces va apoyado en un factor estético que genera un enlace con las personas para generar un mejor ambiente. Es un material bastante trabajable, fácil de instalar y que además permite visualmente generar un espacio agradable. El segundo, que es utilizado a gran medida hoy en día, muchos de los reticulados o cerchas de cubiertas en casas, edificios, viene siendo a través de acero galvanizado y sus diferentes variables. El acero galvanizado puede ser ubicado sobre vigas de hormigón como el que está en el ejemplo en la imagen, puede ir sobre madera. La ventaja del acero galvanizado con respecto a lo que sería la madera es la ganancia en carga. El acero galvanizado va a ser mucho más liviano que lo que es la madera,
el costo obviamente es más alto cada elemento, pero cada proyecto va a tener unos pros y unos contra donde se deben ir analizando no solo la estética, el costo, el tamaño, la estructura, las cargas que se van a asumir y además de esto hasta aquí tiene que tener una decisión que es qué va a ir encima de la cubierta, porque no es lo mismo que venga una cubierta como la primera, que es una cubierta de zinc, o una cubierta tipo onduline, que es la segunda, o una teja metálica como una teja asfáltica, como iría en el tercer caso. Cada una de estas tiene variables dentro de su rango. Uno es el precio, de ese tema no hablaremos, pero sí puedo mencionarles que, por ejemplo, la primera, que es una teja de zinc, más o menos su rendimiento debe estar alrededor de 1.2 metros cuadrados la plancha, y esta debe estar alrededor de 3 kilogramos, 3.1 kilogramos cada una de estas por metro, por 1.2 metros cuadrados. Mientras la segunda, una onduline, el rendimiento, a diferencia del anterior, va a aumentar. En este caso va a llegar más o menos a 1.5, 1.6 metros cuadrados. Y en masa, estamos hablando de 6.4 kilogramos. Entre la primera, una de zinc y una onduline, ya tenemos una diferencia grande, casi un 60-70% de aumento de masa. En la tercera, que es una teja asfáltica, más o menos una caja debe estar rindiéndonos 3.1 kilogramos y la masa de esto está alrededor de 30-31 kilos. Es mucho más costoso. Aparte de eso, el rendimiento es bastante bueno, pero también implica un gasto adicional en masa para el momento estructural. Así que la carga muerta, para simplificarlo a grandes rasgos, va a depender de lo que se coloque encima. Además, normalmente se coloca algún tipo de plancha tipo OSB. Si usted va a calcularlo con alguna cubierta con teja colonial de arcilla, son aún más pesadas. Tejas españolas son pesadas, tienen unas masas importantes, pero va a ir variando de acuerdo a eso. Y esa decisión se debe tomar de acuerdo a esto va a depender qué estructura va a colocar uno y cómo va a distribuir las cargas finalmente dentro de la estructura, porque a mayor carga vamos a tener que tener mayor precaución al momento de dimensionar una estructura de reticulada. Y dentro de las cargas ambientales, bueno, mencionamos dos. La primera es el viento, que se presenta de forma horizontal tanto contra las fachadas de las estructuras como contra las cubiertas, generando una carga horizontal. Y además, depende de donde esté geográficamente ubicado el proyecto, se presentará un efecto de la nieve por acumulación, que también sería de efecto de gravedad, porque sería verticalmente la carga que estaría soportando dicho reticulado. Así que con esto más o menos tenemos casi todas las cargas. Nos queda faltando la carga viva. La carga viva muchas veces es poco tenida en cuenta para una cubierta, pero es fundamental visualizar este proceso. ¿Por qué? Porque durante el proceso de construcción las personas van a estar arriba. El maestro, el supervisor, va a tener jornales, va a tener obreros instalando, colocando, arregla, y después va a llegar el proceso de mantención y también va a llegar personas y van a tener que caminar encima de la cubierta. Esto implica que debe haber una carga adicional al proceso del cálculo que sume lo que es el peso propio de la estructura, la carga muerta, nieve si es que la hay, carga viva. Todas estas serían en sentido vertical, más unas cargas horizontales respectivas con respecto a lo que es viento. Finalmente viene el proceso de llevar estas cargas a colocarlas sobre una estructura simbólicamente, como sería su idealización gráfica. Primero colocando las cargas gravitatorias. Las cargas gravitatorias corresponden a todo lo que son peso propio, carga muerta, carga viva y carga de nieve, todas con sentido hacia abajo vertical, con la atracción de la gravedad, de la aceleración de la gravedad. El efecto de la masa multiplicada por la gravedad nos va a dar una fuerza gravitatoria que se ubica de esta forma verticalmente. Y como también les mencioné, tenemos que pensar que vamos a tener unas cargas horizontales. Una carga horizontal, como en este caso un ejemplo sencillo, puede ser el viento, que en este caso solo aplicamos en uno de los lados. Se puede aplicar a los dos lados del reticulado, o se aplica viento en un lado y en el otro se puede aplicar el efecto de succión que generaría el viento al pasar a través de un reticulado. Espero que les haya quedado claro las cargas que se aplican sobre cubiertas, los tipos de cargas y además el sentido de aplicación de cada una de ellas.